sorprendente cómo los días, las semanas y los meses siguen pasando en una forma rápida y diariamente vemos cómo el almanaque se va terminando y estamos llegando casi a acercarnos al final de este año, y sin embargo todos los días transcurren y el ser humano se está acostumbrando y está viviendo en una forma acomodado o ajustado a todo lo que está sucediendo. Es cierto que no hay alternativa, hay que hacerle frente a esto, pero por encima de todo esto tenemos que pensar que estamos viviendo siempre en un mundo bastante difícil, donde ya para mucha gente, para muchísima gente, esto ya está incomodando. La cantidad de vehículos en las carreteras, la forma en que se escuchan tantas noticias, está minando, está trayendo preocupación a la humanidad. Y nosotros en este ministerio también nos preocupa y queremos ir despacio porque precisa tratar de poder llevar la verdad completa a todas las personas que gentilmente nos ven y nos escuchan diariamente y semanalmente. Y agradecer a Dios porque todavía, a pesar de tanta presión, tanta carrera y tanta situación adversa que todos los días aparece por ahí, Dios sigue derramando su gracia y su misericordia para que ustedes y un servidor y este ministerio podamos seguir sirviéndole a Dios dentro de toda la situación que nos está rodeando. Mucha de la gente que diariamente se encuentra uno le pregunta o le toca el tema de la segunda venida de Cristo, y hay personas que desconocen, otras saben o no saben. Sin embargo, déjeme decirle que hay una palabrita que yo quiero mencionarla en plural. Esta palabrita es sabemos. Cuando decimos sabemos, es que hay muchas personas, no tal vez la cantidad que comparado con los más de 7,000 millones de seres humanos que tiene el planeta, pero sí sabemos muchos que el Señor viene muy pronto. Hay muchas personas que sabemos que el Señor va a venir muy pronto. Rápidamente el mundo está llegando a vivir como en los tiempos de Noé. Se ha entregado a una indulgencia egoísta. El mundo se ha entregado a una indulgencia egoísta. Ya voy a explicarle qué es esta palabra indulgencia. Los hombres y mujeres están bebiendo licor, están fumando, están bailando, están metidos en todo tipo de deportes, y esto los está alejando de las cosas de la eternidad. Qué tremendo esto, ¿verdad? Esta palabra indulgencia, en nuestros hermanos católicos, las indulgencias es la remisión, una remisión de la pena temporal sobre los pecados. O sea, se les arregla un asunto ahí para que se les pueda perdonar los pecados. Se llama una indulgencia. También la asume como facilidad para perdonar o disimular las culpas. Acción de perdonar una pena es la palabra también remisión. Resumimos esta palabra indulgencia. Cuando aquí dice que el mundo se ha entregado a una indulgencia egoísta, es que estamos viviendo un tiempo en que ya se disculpa todo tipo de pecado, ya sea sexual, de robo, de crimen. Hay mucha gente sinvergüenza, ladrona, asesina, que de una u otra forma disimula, escapa y logra enredar esto para seguir fuera de la cárcel, para seguir viviendo en este mundo en una forma donde la ley no se está aplicando como tiene que aplicarse. Esa es la indulgencia egoísta que se está viviendo en este tiempo. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La mayoría se oponía a la verdad y estaba, dice, en una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinato, estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Y mira cómo está el mundo. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Se ve más claramente que los habitantes de este mundo no están en armonía con Dios. Y mira cómo está el mundo, mira cómo está todo. Ninguna teoría científica humana puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás.
Oiga, nadie puede explicar cómo el mal se está extendiendo, pero quien está detrás de todo esto es el diablo y sus agentes. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a hombres y mujeres a cometer actos de violencia. La perversidad y la crueldad llegará de tal grado que Dios tendrá que revelar su poder en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite. Y como en el tiempo de Noé, Sodoma y Gomorra, es muy importante, Dios, amigo, hermana y hermana, derramará sus juicios sobre la tierra. Esto no se puede cambiar porque la Biblia es palabra de Dios, eso es lo que enseña. Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente por estar en sintonía y por mantenerse en nuestra programación. Que Dios siga motivándole a usted para que pueda seguir nuestras predicaciones y podamos juntos investigar, recuperar, poder ubicarnos mentalmente en las verdades y en la forma en que se está moviendo este planeta y cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Bendiciones para usted, para toda su familia, y como siempre queremos recordarles que esto es Radio Costa Rica. Radio Costa Rica, estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Y nuestra programación es siempre de lunes a viernes y, como dije, de 8 a 9 de la mañana. La repetición de estos programas usted los puede ver en Canal 19. De hecho, que esta programación en las noches yo le motivo para que usted pueda ver esto en Canal 19 porque es una programación excelente. Se están dando temas impresionantes que por lo menos yo le digo que usted los va a ver y no los escucha en ningún otro lugar. Le invito para que en Canal 19, en UHF, usted pueda ver, la programación todos los días, de lunes a domingo, de 7 a 12 de la noche. Tenemos un número de teléfono para peticiones y oración. Es el 83 14 76 19. 83 14 76 19. Para que usted nos pueda llamar para alguna petición, alguna oración. También puede ir a YouTube, busque con el nombre El Remanente Adventista CR y usted va a encontrar ahí en Facebook, va a encontrar con el nombre El Remanente Adventista CR en Facebook. Usted puede encontrar toda nuestra programación y más de 500 temas elaborados diariamente, semanalmente, mensualmente, sobre toda inquietud que usted pueda tener en alguna área. Y con mucho gusto, si tiene interés en algún tema, se lo podemos facilitar, o usted puede meterse ahí y puede bajarlo ahí a través de las redes sociales. Quisiéramos también siempre motivarle para que usted pueda también asistir a la iglesia. Estamos viendo un tiempo difícil y quisiéramos motivarle para que usted pueda acompañarnos los sábados a la iglesia adventista La Verdad Presente. Estamos en Coronado, La Bomba, El Trapiche, 400 Norte, 200 Este, Complejo Las Huacas, todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Y también la iglesia que está en San Francisco de los Ríos, al oeste de la capital, iglesia adventista del séptimo día, El Juicio Final, Escuela Profética. A partir de las 9 de la mañana hay un número de teléfono 8643-9539, San Francisco de Dos Ríos, de la Iglesia Católica 50 al oeste. Ahí hay unos portones azules al costado sur del parque, en la planta alta. Usted toca un timbrecito y ahí nuestros hermanos le esperarán todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Gracias nuevamente por mantenerse en sintonía y decirle que antes de tener la oración, que siempre es nuestra costumbre, nunca vamos a abrir la Biblia sin antes orar. Nosotros en el Remanente Adventista estamos tratando de llevarle a usted y a su familia, apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, la verdad tal y como está en la Escritura, en una forma entendible, sencilla y práctica. Aquí no usamos mucha filosofía, ni teología, ni frases, ni formas para complicarle el entendimiento a la persona, o mucho menos para que la persona se sienta como que ustedes no saben nada y nosotros sabemos demasiado. No, porque la palabra de Dios fue dejada para todo ser humano. Entonces tratamos de que tanto como ustedes y nosotros podamos hablar el mismo idioma y podamos entender la Escritura, porque esto fue dejado para el ser humano. Entonces nuestro mensaje siempre es claro, es sencillo y es directo, pero basado en un escrito está.
juntamente con la historia y con las leyes de la naturaleza, porque recordemos que Jesús siempre utilizaba algún vehículo de la naturaleza y utilizaba parábolas. Sin embargo, nosotros usamos la palabra, la historia y también alguna ilustración que esté acorde y que sea real de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Ese es nuestro ministerio, enseñar la verdad a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestro trabajo, llevar la verdad a todo lugar. Y al usted escuchar esto, también le motivamos para que usted también, después de que usted revise, pueda compartir con otras personas las verdades que nosotros estamos transmitiendo a Costa Rica y al mundo entero. Y también déjeme decirle que usted necesita algún documento, alguna carta, algo sobre la información de lo que usted escucha, nos llama por teléfono y de una u otra forma, o usted viene o se lo hacemos llegar ya sea por correo, pero sí le podemos llevar el material que usted necesite para que pueda estar bien documentado y saber que lo que usted está escuchando en este ministerio es directamente la palabra de Dios, la verdad para este tiempo. Muy bien, agradecemos nuevamente a todos ustedes y especialmente también a los que nos ayudan con su parte económica. La verdad es que el dinero juega un papel importante y es necesario, y gracias por los que nos están ayudando económicamente y sostienen este ministerio y nos ayudan a seguir creciendo. Estamos creciendo gracias a Dios, a sus oraciones, a los que oran por nosotros, a los que nos ven, los que comparten con otras personas, y también mandar un saludo a muchas personas que por lo menos ya yo conozco, que me han llamado, que las he saludado personalmente, no por nombre no, porque son bastantes, pero de parte de su servidor Alfredo Garita, un saludo fraternal, que Dios le pueda bendecir y gracias por seguir en este ministerio. Como es nuestra costumbre, vamos a orar para abrir la palabra del Señor. Es que yo le invito para que si usted está en su oficina, en su casa, en su hogar, en su trabajo, no sé dónde usted está, nos acompañe y pueda unirse al Creador en esta oración. Padre Celestial, Señor, el tiempo y el pecado en este mundo nunca impedirán, Señor, que tú puedas extender tu mano misericordiosa para ayudar al ser humano. A través de la historia, en las diferentes dispensaciones y tiempos donde el ser humano ha poblado este planeta, siempre has tenido mensajeros que han llevado la verdad, Señor, para poder librar al ser humano de la muerte eterna. Nosotros en esta ocasión queremos agradecerte porque a nosotros nos ha alcanzado esa verdad, porque nos has llamado, Señor, y nos has elegido para ser parte de todo este conjunto, de esta familia humana, Señor, que en algún día de la eternidad de la historia estarán, Señor, allá en las mansiones celestiales, en la Nueva Jerusalén. Gracias, Padre Celestial, por este inmenso privilegio que ha sido posible por el sacrificio, por la obra de redención de su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Jesucristo, por su obra, su ministerio, su sangre bendita y su resurrección que nos da nuevamente el derecho a la eternidad, Padre Celestial. Nos unimos en esta hora, todos los del ministerio El Remanente Adventista, con todos nuestros queridísimos, apreciados televidentes y oyentes que semanalmente, diariamente nos siguen a través de estas redes sociales. Bendíceles, oh Dios, bendice sus familias, Señor, sus situaciones, su dinero, Padre, su salud, que si hay necesidades en alguna área, Padre Celestial, te acuerdes de ellos, Señor, y tu mano misericordiosa pueda, Señor, llegar a la vida de cada uno de nuestros apreciados hermanos y amigos, Señor. Y también, Señor, gracias porque tu palabra, Señor, ha venido cambiando nuestro carácter, nuestra vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra mente, Señor. Ayúdanos para que podamos amarte sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Que la verdad de tu palabra pueda ser implantada en nuestro corazón, en nuestra mente, para que, Señor, podamos manifestar al mundo que Jesucristo vino a este mundo para cambiar, para transformar la vida de hombres y mujeres que estuvimos en un pasado alejados de la ciudadanía celestial y hoy somos ciudadanos del reino de los cielos, Padre. Bendice a nuestros hermanos que trabajan en cabina, a sus familias y a todos los que colaboran también con este ministerio y a todos nuestros hermanos y hermanas que a nivel mundial en diferentes lugares están llevando la verdad presente, el mensaje que tú tienes en este tiempo a todos los países y lugares de este mundo. Gracias y bendice el tema de esta hora y que juntos podamos, Señor, seguir estudiando las verdades fundamentales y necesarias
para nuestra vida y para poder, Señor, seguirte antes de que vengas, Señor, con tu Hijo en tu segunda venida. Gracias, eterno Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, quisiéramos mencionar que estamos hablando, el tema anterior hablamos un poquito sobre Nicodemo. Hemos venido hablando como tratar de estudiar, escudriñar la parte importante que juega el dinero, no solo en el mundo, en el ser humano, sino también en la obra de Dios. Y cómo Dios, a través de su Hijo y de los escritos de la palabra, ha dejado aquí plasmado historias sobre las riquezas, sobre el uso de dinero, sobre el poder y sobre la fama, que en muchas ocasiones fueron el fracaso de muchísimos seres humanos. Y Dios quiere que a través de los ejemplos que hay aquí, que también han habido ejemplos excelentes, buenos, podamos hacer un balance. Y si estamos nosotros, algunos de los que tenemos la capacidad de ser personas influyentes, bien preparadas, bien estudiadas, con puestos de responsabilidad o con dinero, puede ser una persona sin estudio, pero puede tener una buena empresa, podamos entender que Dios está llamando a todo ser humano, no importando la posición en que esté. Y sin embargo, la persona que tiene posesiones puede ser más bendecida y puede poner su logro, su trabajo, sus esfuerzos, posesiones, para que Dios las bendiga y para que Dios pueda dirigirlas, y para la predicación del Evangelio dentro del plan divino, dentro de lo que ha dejado establecido a través de los ejemplos que hay en la Escritura. Y mencionarte que en los tiempos del Señor Jesucristo, la salvación, o el pueblo, el único pueblo que tenía la verdad, el único pueblo que era la luz para todas las demás naciones paganas, era Israel, eran los judíos. Por ahí puedes apuntar en tu papelito, si no tienes Biblia, un versículo que está en San Juan capítulo 4, versículo 22, donde el Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Jesús le dice en San Juan 4, 22, ustedes no saben lo que adoran. Le dice a ellos, que ella es una samaritana, hablando de los samaritanos. Nosotros sí sabemos lo que adoramos, le dice Jesucristo, porque la salvación viene de los judíos. Eso está en San Juan 4:22. Entonces, la salvación, la verdad completa, exacta, la tenían los depositarios de la verdad, era la nación judía en el tiempo de Cristo. Por eso Jesús vino a su pueblo. Y ellos tenían todo un sistema religioso donde ellos eran representantes de la verdad. Tristemente, tenemos que agregar que la historia de ellos terminó, y conocemos que en el año 70, dentro de lo que has escuchado aquí en el Remanente Adventista, esta nación fue destruida casi en su totalidad por las hordas romanas en el año 70. Eso, con mucho gusto, si algún día quieres información, te podemos regalar un libro que es la historia documentada del cristianismo, donde puedes leer esa historia con los datos exactos, tanto de historiadores judíos como lo que la Biblia enseña. En el Evangelio según San Juan, en San Juan, primera San Juan, capítulo 5, encontramos un versículo que es categórico y es contundente, aplicable a todo ser humano y especialmente a esta gente, los judíos. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si al que rechaza a Jesús, el que no lo tiene, está fuera, no tiene vida eterna. El que lo tiene, sí tiene la vida eterna. Entonces, hemos dicho aquí que Israel como nación se separó de Dios. Por eso Jesús dijo en San Mateo 23, antes del sermón profético, en el 24, versículos 35, 36, 37 y 38, Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, y viene toda la historia, y al final dice, tu casa es dejada desierta, y punto. Entonces, esta gente dejó de ser pueblo de Dios. Ellos al dejar de ser pueblo de Dios, la salvación fue dada a los gentiles. Pero déjame decirte que algo muy importante que es lo que quiero explicarte,
quiero explicarte para que ubiques bien esto. Recuerda que los judíos llevaron a Jesús para matarlo, tuvieron que llevarlo a Roma, a César, a Pilato. Ellos no tenían autoridad para matar a un ser humano. Ellos estaban bajo el yugo romano, que eran las esperanzas de ellos esperaban un libertador terrenal. Un libertador terrenal que los librara del yugo romano. Por eso Jesús no llenó sus expectativas. Por eso cuando Pilato se entrevista con Jesús, en dos conversaciones que tienen, Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Eso le dijo Jesús a Pilato. Ahí le dice: mi reino es de este mundo. Entonces Israel como nación, lamentablemente, tristemente, pues le quitó la vida al Hijo de Dios y usó a Roma como medio para darle muerte. Y hablando un poquito de Roma, recuerda que en historia, en lo que son profecías, de hecho que te recomiendo que cuando vayas a Facebook, a YouTube, ahí encontrarás al hermano Wilfrido Chavarría. Ahí vas a encontrar todo lo que son la historia de los diferentes poderes, desde el Antiguo Testamento llegando hasta Apocalipsis. Y nuestro hermano Will nos menciona mucho la historia de los 4 poderes que han venido gobernando el mundo, especialmente a partir del libro de Daniel, con el rey de Babilonia. Después del rey de Babilonia, el segundo poder que surge ahí son los medos y los persas. Después viene Grecia y después Roma, la Roma de los Césares. La Roma de los Césares, que estuvo en el tiempo de Cristo, esta gente reinó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 478 después de Cristo. 168 antes de Cristo hasta el año 478 después de Cristo. El imperio romano de los Césares, en las películas de Semana Santa, donde ves esto, tú puedes darte cuenta que ahí los romanos, la Roma de las Águilas, la Roma imperial, gobernó este mundo durante 6 siglos y 44 años, 644 años. Y sin embargo, ellos no tenían que ver absolutamente nada con el cristianismo. Ellos eran paganos. Y como consecuencia ellos no esperaban ningún libertador, eran la potencia a nivel mundial. Ellas tenían sus deidades y vivían en un mundo lleno de paganos y de dioses, de deidades, dioses de la mitología y todo, en diferentes templos, alejados de ellos. No adoraban al Dios verdadero. Entonces la historia menciona que cuando la iglesia apostólica es fundada, Jesús comisiona y menciona que el ser humano, a pesar de que está separado, de que está apartado, de que no era judío, también tenía derecho a la salvación. Recuerda que el Salmo 24:1 dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo ser humano, sea o no sea religioso, sea colombiano, sea canadiense, sea japonés, todo ser humano le pertenece a Dios. Así de sencillo, esa es la palabra de Dios. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él se cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, en el mundo pagano, donde no se adora a Dios como tal vez usted y yo lo adoramos, la palabra de Dios tiene en la Escritura versículos muy interesantes. Déjame decirte, voy a leerte uno, que está en el libro de Efesios, el capítulo número 2, el versículo 10, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso sobre todos los seres humanos, especialmente los que en algún momento hemos estado totalmente alejados de Dios. En el versículo 10 de Efesios capítulo 2, oiga lo que dice de hermoso la palabra del Señor. Dice: porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo ser humano es creación de Dios, es hecho imagen y semejanza de Dios. El ser humano viene para ser bueno. El ser humano no fue hecho para robar, para mentir, para ser homosexual, una lesbiana, un ladrón, un asesino, un borracho. El ser humano, amigo y amiga, no fue hecho para eso, porque es creación de Dios. Eso no está dentro de nuestra existencia. El pecado de Satanás es el que ha venido a deteriorar todo esto. Entonces, ya sea romanos, ya sea griegos, ya sea hebreos, judíos, caldeos,
medos y persas, todo ser humano le pertenece a Dios. Y sin embargo, entonces Dios decide a través de los tiempos de tratar de rescatar a todo ser humano, no importa de dónde esté o dónde se encuentra. Hay otro versículo más que quiero agregarte para que puedas entender y darte cuenta de del eterno, del maravilloso amor de Dios hacia el ser humano. En el libro de Ezequiel, el capítulo número 18, mira lo que menciona el profeta Ezequiel en este capítulo. Capítulo 18, versículo 4 de Ezequiel, dice la palabra del Señor. Oiga qué hermoso esto. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Claro, la parte final no es muy agradable de este versículo. Dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, todas las almas le pertenecen a Dios. Todo ser humano, no importando adore o no adore, crea o no crea, sea ateo, o sea, todo ser humano le pertenece a Dios. Y tarde o temprano todo ser humano llegará algún día ante el trono final, ante el juicio final, para que se le dicte un veredicto. Así está escrito. Eso es lo que tiene establecido en su santa y bendita palabra. Por eso cuando Jesús delega sobre la iglesia apostólica la responsabilidad de predicar el evangelio, el mandato en San Mateo 28, en Marcos 16 es ir a todo mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura es todo ser humano. Dios insiste, Él busca a todo ser humano. Y de eso vamos a cerrar el tema en esta ocasión, porque el reino de los cielos, la salvación se le ha ofrecido a cualquier persona, no importando qué nacionalidad, qué raza, qué posición social, qué estructura tenga la persona, sea gordo o flaco, de dónde venga, qué linaje. La salvación es ofrecida para todo ser humano. Todo ser humano tiene derecho a la salvación. Y esto hay que tener mucho cuidado con esto, porque cuando tú tratas con una persona en la calle, ten mucho cuidado, porque esa persona puede llegar a ser un hijo o una hija de Dios. Y mucho cuidado con hacerle daño a alguien, porque tú no sabes con quién estás tratando, o con negar un favor cuando hay que hacerlo. Porque Jesús no escatimó nada para salvar al ser humano, porque dice la Biblia que Dios es amor, y el que no ama no conoce a Dios. Dios es amor. Jesús dijo en San Juan 15, 16, si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro, porque sus mandamientos son una bendición para la humanidad. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, que es el último libro de la Escritura, nuevamente, vea qué interesante. El Señor Jesús aquí establece, ya al final de la historia, casi del planeta, Apocalipsis está en las escenas finales del planeta. Vea el mandato en Apocalipsis 14, 6, lo que dice la Escritura. Vi por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo, y escucha a quién: a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuevamente, Dios establece que el evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso el remanente adventista, por eso la iglesia adventista del séptimo día. Todo adventista del séptimo día estamos preocupados. Todo verdadero hijo de Dios, todo verdadero cristiano defiende y enseña los principios que están en este libro sagrado, porque nos surge llegar al evangelio para que la persona pueda salvarse, incorporarse a aquellos que estaban preparándose para la segunda venida de Cristo y vivir una vida cristiana dentro de lo que Dios establece. Y dentro de todo esto, déjame decirte que en el libro de Hechos, el capítulo 2, Hechos 2, el capítulo 2, versículos del 9 al 11, para darle ya el significado sintetizado a lo que estamos diciendo. Usted en Hechos capítulo 2, versículo 9 al 11, usted encuentra lo siguiente en la Escritura. Dice partos, medas, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, oiga, en Judea, judíos, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, oiga, romanos, aquí residentes tanto como judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas. Qué impresionante, ¿verdad?
Cuando Jesús muere, vinieron representantes de casi todo el planeta a averiguar quién era Jesucristo. Y llegó gente, llegaron romanos, llegaron judíos. Con esto queremos acomodar la idea. Israel como nación perdió el privilegio de ser la nación o el pueblo escogido. Sin embargo, los judíos individualmente tienen tanto derecho a la salvación como lo tiene un cubano, un puertorriqueño o un salvadoreño. En Él somos todos llamados para ser salvos. Pero ya el pueblo judío no tiene ninguna especialidad o pueblo escogido, o es el pueblo sobre el cual Dios va a desarrollar las verdades en el tiempo final. Eso no lo dice en la Escritura en ningún lado. Por eso insistimos en que estamos estudiando la Escritura para que usted pueda entender cómo es que Dios está desarrollando el plan de salvación para llegar a todo ser humano, no importando dónde se encuentre. Entonces se ha establecido esto. Y mencionamos que dentro de este papel, dentro de este rol, yo te quiero decir que en algún momento aquí en Costa Rica entró el Evangelio a través de misioneros mandados de Estados Unidos. De eso podemos hablar un día, podemos hablar sobre ese tema. Vamos a hablar más adelante. Voy a tenerlo ahí presente. Y para que un misionero venga aquí se necesita dinero. El dinero juega un factor muy importante en esto. Y déjeme decirle que en la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros encontramos en el libro de Hechos, el capítulo número 10, la historia de un personaje, así como vimos la de Nicodemo, la historia de un personaje que se llama Cornelio. En el capítulo 10, el versículo 1 y 2, nos menciona la Escritura, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios se le aparecía y entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Vea qué interesante lo que la Escritura menciona: un romano, una persona que no era judía. No más, en el principio del ministerio de los apóstoles, dice que tiene el inmenso privilegio de ver en una visión a un ser celestial. A un ser celestial se le mostró a este ser humano. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas personas pueden decir que han tenido ese privilegio en una visión de ver un ángel? Pero en una visión realmente de Dios, porque ahora hay mucha gente que lo que dicen son sueños, pesadillas, imaginación, gente que mentalmente tal vez no está bien, pero aquí la Biblia menciona que este ángel, y vamos a ver más adelante, llegó con una misión especial a la casa de Cornelio, y vamos a ver por qué llegó de Cornelio y qué llegó a decir el ángel. Mantente en sintonía, vamos a una pausa musical y ya continuamos. Alzaré mis ojos a los montes.
desde ahora y para siempre. El sol no te fatigará de día y la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Agradecemos a Dios porque una de las buenas herramientas que Dios ha dejado para el ser humano para estar en contacto con la eternidad es la oración. Por eso debemos de estar orando siempre. Inclusive mi recomendación por experiencia propia, y te la doy en esta hora, es de que aun en el trabajo o puedes estar en tus actividades diarias, trata siempre de mantener un contacto con Dios. Gracias, Señor. Señor, ayúdame. Padre Celestial, gracias por lo que me das constantemente. Mantenerse en contacto con Dios, y no solo la costumbre o el hábito de orar, sino también hay que sacar un tiempo especial para estar en nuestro recinto, en nuestra vida privada, para comulgar con Dios. Estamos hablando de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Hechos 10, versículo 1 y 2. Cornelio era un centurión romano, hombre rico y de noble linaje, y ocupaba una posición de responsabilidad y honor. Aunque pagano de nacimiento y educación, por su contacto con los judíos había adquirido un conocimiento de Dios. Por su contacto ¿con quién? Con los judíos. Dice que había adquirido un conocimiento con Dios y le adoraba con corazón veraz, demostrando la sinceridad de su fe por su compasión por los pobres. Era un hombre que tenía mucha compasión por los pobres. Era muy conocido por su beneficencia, y su rectitud le daba buen renombre tanto entre los judíos como entre los gentiles. Su influencia era una bendición para todos aquellos con que se relacionaba. No puedo tenerme a explicar esto. Como dicen al buen entendedor, pocas palabras. Estoy echando para mí y escucha lo que estás. Ponga atención a lo que se te está diciendo. Dice que era un hombre que su influencia era una bendición para todos los que se relacionaba. El libro inspirado dice que era un hombre pío, temeroso de Dios con toda su casa, y que daba muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Considerando a Dios como creador de los cielos y la tierra, Cornelio le reverenciaba, reconocía su autoridad y buscaba su consejo en todos los asuntos de la vida. Era fiel a Jehová tanto en su vida familiar como en sus deberes oficiales. Oiga, qué hermoso sería que todo hombre que ocupa un puesto como este hombre no solo fuera fiel a sus deberes familiares, sino también a sus deberes oficiales de gobierno, de institución, de lugar académico. Hombres y mujeres fieles y veraces, temerosos, amantes de la verdad. Usted se imagina un país con hombres y mujeres así, no escucharíamos lo que estamos escuchando. Mira qué clase de hombre era Cornelio. Por eso esto ha sido escrito, está registrado en escritura para todo ser humano. Dice, consideraba a Dios, dice, era fiel a Jehová tanto, dice, había erigido altar a Dios en su hogar,
pues no se atrevía a intentar llevar a cabo sus planes sin desempeñar sus responsabilidades, pidiéndole a Dios su bendición y su ayuda divina. Aunque creía en las profecías y esperaba la venida del Mesías, Cornelio no tenía conocimiento del Evangelio, según se revelaba en la vida y en la muerte de Cristo. No era miembro de la congregación judía y habría sido considerado por los dirigentes de aquel tiempo, rabinos, escribas y fariseos, como un pagano e inmundo. Pero el santo vigía que dijo en años atrás de Abraham, dice: le conozco. Conocía también a Cornelio y le mandó un mensaje directo del cielo. Por eso, hermano y hermana, estamos diciendo que Dios conoce la vida de cada ser humano, no importando dónde esté. No necesariamente tiene que estar metido en un sistema religioso. No se puede enseñar que fuera de un sistema religioso usted no tiene salvación, porque esto contradice todo lo que la Escritura nos enseña. Es cierto que los judíos eran el medio, pero eso no implicaba que afuera no hubiera gente. Y yo le puedo decir que en el mundo católico y el mundo evangélico, ahí hay cualquier cantidad de gente que son pueblo y son hijos de Dios. Y están ahí todavía porque Dios los tendrá que sacar, o no han conocido en su totalidad la verdad, como fue en el caso de Cornelio. Y la Escritura menciona en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 3 y 4, dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Imagínense qué susto. Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria. Oiga, en memoria delante de Dios. Oraciones y limosnas. Vea qué importante el papel de la oración y de la limosna. Estamos hablando de limosna. La palabra limosna, se define la palabra limosna como aquel tipo de persona que acostumbra a sacar de apuros a alguna persona. Siempre tiene para ayudar a una persona. Esa es la definición de la palabra limosnas: el que da en una necesidad de una persona. Entonces era un hombre que cuando alguien tenía problemas, él solventaba la necesidad. Aunque como no era judío, no conocía el sistema de diezmos y ofrendas, pero un hombre lleno de bondad, de caridad y de amor hacia el ser humano. Menciona que entre la conversación de Cornelio y del ángel, mientras ellos conversaban, el Espíritu Santo estaba trabajando en el apóstol Pedro, porque Pedro tenía que ser traído a la casa de Cornelio. Eso está en el capítulo, no lo vamos a leer todo porque el tiempo no me alcanza. Pero dice que el carácter explícito de las indicaciones en las que se nombraba hasta la ocupación del hombre en cuya casa el apóstol Pedro tenía que ir, demuestra que el cielo conoce la historia y los quehaceres de los hombres y mujeres en todas las circunstancias de la vida. Dios conoce tu vida, conoce mi vida donde estés, te conozca la gente, Dios te conoce, Él sabe quién eres, Él sabe todo lo que te rodea, conoce todo tu ambiente. Dios está familiarizado con la experiencia, el trabajo del más humilde como del más alto obrero, tanto como del rey en su trono. Dios está al tanto de todo ser humano. Qué maravilloso esto. La palabra Dios dice en el libro de Hechos, el capítulo, tú puedes leer todo el capítulo porque el tiempo no me alcanza. Dice: envía pues hombres a Jope y haz venir a un Simón. Es la orden que se le da con él. Le voy a mandar a traer a Pedro. Con esta orden Dios dio evidencia de su consideración por el ministerio evangélico y la iglesia organizada. Así tenía que ser unido la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. El ángel no fue enviado, no fue enviado a relatarle a Cornelio el mensaje de la cruz o la historia de la cruz. Un hombre sujeto como el centurión, mismas flaquezas y tentaciones humanas, había de ser quien le hablase al Salvador, quien le hablase del Salvador crucificado y resucitado. Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, ni a seres humanos a hombres, sino que escoge a hombres de pasiones semejantes a los que Él decide salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesita un Salvador, a la vez divino y humano,
para traer la salvación al mundo. Por eso Jesús vino. Y los hombres y mujeres han confiado el sagrado cometido a dar a conocer las bendiciones del Evangelio. Qué impresionante es esta historia, en el caso de Cornelio. En el versículo número 5, 6 y 7, dice la palabra del Señor en Hechos 10, dice: envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario hacer. Y ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a los 2 criados y a un devoto soldado de lo que asistían, a los cuales se envió a Jope después de haberles contado todo. Ahí va toda la historia. Pero vea qué interesante. En el versículo 24, sabiendo Cornelio que Pedro iba a llegar a la casa y sabiendo que era un apóstol de Cristo, ya lo que hizo Cornelio. Qué interesante. Dice en el versículo 24 del capítulo 10: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué maravilloso, qué promesa más impresionante. Dice ahí bien claro que convocó, que llamó a amigos y parientes, a toda su familia. Preparó todo un ambiente para que el evangelio entrara a su casa. Un hombre centurión romano, no creyente, pero temeroso de Dios y que abundaba en limosnas. Este hombre tuvo la bendición de poder traer el evangelio a este lugar, porque este hombre era un hombre que dentro de su conocimiento, aunque no estaba, podríamos decirlo, incorporado a la iglesia de aquel tiempo, pero Dios vio que sus oraciones y limosnas eran dadas de todo corazón. La historia casi va concluyendo diciendo que así fue comunicado el evangelio a los que habían sido extraños, haciéndolos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oiga, la conversión de Cornelio y su familia no fue sino las primicias de una mies que se había de cosechar. Comenzando con esta familia, se llevó a cabo una extensa obra de gracia a esa ciudad pagana. Qué impresionante, ¿verdad? Y yo te digo a ti, amigo y amigo, hermana y hermana, más si tienes una buena posición y manejas dinero, ¿te gustaría que la historia de Cornelio fuera tu historia? Que se aplicara en tu vida, porque Dios te conoce. Dios sabe quién eres y sabe lo que hay en tu corazón. Y Él fue la base para llevar el evangelio a toda esa región. Caso de Cornelio. Hoy día Dios está buscando almas tanto entre los encumbrados como en los humildes. Hay muchos hombres como Cornelio y mujeres a quienes el Señor desea vincular con su obra en este mundo. Aquí tengo que dejarte algo bien claro para que lo puedas entender. Es una vinculación entre Dios y usted, apreciado amigo y amigo, hermana y hermana, no con un sistema, no con líderes, no con una organización religiosa. Él te necesita para que colabores con Él en esta obra. Hemos hablado de José de Arimatea, de Nicodemo. Noé era un hombre muy poderoso, Abraham, gente influyente que manejaba mucho dinero, pero se comprometieron con Dios y con su ministerio. Dios te está llamando. Dice, sus simpatías están con el pueblo del Señor, pero los vínculos, oiga el problema, lo que sí tienes que entender esto. Dios te está llamando, te está buscando, pero dice que hay vínculos que te atan al mundo y te retienen firmemente. Ahí está la disyuntiva de esto. Dice que hay vínculos que tienes en el mundo, pero tienes que separarte de eso. Tienes que decidirte por Cristo. Esto exige valor moral de tu parte. Tienes que decidirte por Cristo. Esto se necesita valor moral de tu parte. Debieran hacerse esfuerzos especiales por todas aquellas personas y almas cuyas responsabilidades y asociaciones les hace correr peligro. Dios busca obreros fervientes y humildes que lleven el evangelio a toda persona que está especialmente en posiciones altas. Los mayores hombres de esta tierra no están fuera del alcance del poder de Dios y de la obra de sus maravillas. Si aquellos que son obreros juntamente con Él aprovecharan las oportunidades cumpliendo fielmente
y valiente a su ver, Dios convertirá a hombres que hoy ocupan puestos de responsabilidad, hombres de intelecto y de influencia, mujeres de influencia, mediante el poder del Espíritu Santo. Muchos aceptarían ser agentes en la mano de Dios, por cuanto Cornelio vivía una vida en obediencia a toda la instrucción que había recibido. Dios, oiga, directamente Dios, porque fue un ángel lo que llegó. Dios ordenó los acontecimientos de modo que se le diese más verdad. Qué interesante. Tú sabes cómo te encuentras, cómo estás. ¿Quieres más verdad? Pues tienes que tomar una decisión. Cornelio la tomó. Se envió un mensajero de las cortes del cielo al oficial romano y se envió a Pedro a fin de que Cornelio pudiera ser puesto en relación con uno que podía guiarlo a una luz mayor. Fue enviado a Pedro para que tuviera todo el conocimiento de la eternidad. Qué privilegio el de Cornelio. Fue escogido, atendió, fue obediente. Dios te llama. Tal vez no tienes posición social o dinero, pero un ser humano, no importándole en las manos del Creador, puede utilizarse para mucho bien. Dios te llama, te invita, para que tú puedas incorporarte y ser parte de este ministerio. Termino leyendo esta parte que dice lo siguiente: por cuanto Cornelio, dice, hablando de Cornelio, dice, igual aplicable a este tiempo, dice, hay en nuestro mundo muchos que están más cerca del reino de Dios de lo que suponemos. Hay muchos que están muy cerca. En este oscuro mundo de pecado, el Señor tiene joyas preciosas hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por donde quiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Constreñidos por el amor de Cristo, constreñirán a otros a ir por Él. ¿Eres tú? ¿Eres uno de esos? Dios quiera que seas uno de esos. Dios te ayude para que puedas tomar esto. Y termino diciendo, hay que abandonar prejuicios y espíritu exclusivista. Todo prejuicio que tengas y todo espíritu exclusivista, eso hay que sacarlo de la vida de uno. ¿Por qué? Porque esta es la costumbre establecido por está establecido por la costumbre popular. Dios nos ve a todos por igual, no importa dónde estemos, ricos o pobres, en Dios todos somos una familia. Somos el remanente adventista. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y por seguir en sintonía. Dios te bendiga, cuídate mucho y sobre todo, siempre lo menciono, tiempos difíciles y el dinero juega un factor importante. Lo que ahora no ahorres o lo que gastes que no es necesario, te va a hacer falta en el tiempo futuro. Dios te bendiga. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón, con su fuerza y su poder la victoria conquistó.